José Alfredo Jiménez Sandoval fue un cantautor mexicano de música ranchera, cuyas canciones se consideran la base de la música mexicana moderna, convirtiéndose en un legado dentro de este género musical. Pero detrás de la música, la vida de José Alfredo estuvo marcada por tragedias y triunfos, y su legado perdura hasta hoy a través de bustos, un museo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez. En este video, exploraremos la trágica muerte de José Alfredo Jiménez y su amada esposa, Alicia Juárez, así como el impacto increíble que ambos dejaron en el mundo de la música. Si eres fan de José Alfredo Jiménez o te intriga su legado, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias del corazón de la historia musical de México. La verdad sobre su crianza. José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, una ciudad rica en significado histórico como la cuna de la Revolución Mexicana, donde el sacerdote Miguel Hidalgo proclamó por primera vez la independencia en 1810. Fue el hijo menor de Agustín Jiménez Tristán, un químico dueño de una farmacia llamada San Vicente, y Carmen Sandoval Rocha, una dedicada ama de casa. José Alfredo creció junto a sus tres hermanos mayores, Concepción, Víctor e Ignacio, en una familia que, a pesar de sus dificultades, estaba arraigada en fuertes valores. La tragedia golpeó cuando José Alfredo tenía solo 10 años. Su padre falleció en 1936, sumiendo a la familia en la incertidumbre. Tras vender la farmacia y sus pertenencias, se mudaron a la Ciudad de México para vivir con familiares. La bulliciosa capital trajo nuevos desafíos, mientras intentaban abrir una tienda de abarrotes, la cual lamentablemente no prosperó. Para ayudar a mantener a su familia, José Alfredo se vio obligado a abandonar sus estudios, entrando en la adultez demasiado pronto. Aunque muchos creen que la vida temprana de José Alfredo estuvo marcada por la pobreza y las dificultades, Cuando viví contigo, un libro escrito por su viuda Alicia Juárez, en colaboración con Gabriela Torres Cuerva y Gina Tobar, revela una verdad más matizada. Contrario a la creencia popular, José Alfredo no creció en extrema necesidad. Su familia era una de las más ricas de Dolores Hidalgo, siendo propietarios tanto de una droguería como de una farmacia. Tobar explica: José Alfredo no creció en la necesidad. Estudió, se preparó y decidió irse a la Ciudad de México, porque el pueblo le quedaba pequeño. Su madre no quería que se fuera, pero una tía lo apoyó. Era bueno para los negocios, negociando sus contratos. Nunca miró el corto plazo. Muchas biografías autorizadas se centran en sus luchas, destacando una narrativa de pobreza y desesperación que eclipsa los aspectos más positivos de su vida temprana. Tobar argumenta que esta representación es engañosa, ya que lo miserable vende más que lo glorioso. José Alfredo inicialmente buscó una carrera como futbolista profesional. Jugaba como portero en la Liga MX para los equipos ya desaparecidos Oviedo y Marte, ganándose el reconocimiento por sus reflejos rápidos y habilidad. Durante este tiempo, formó una estrecha amistad con Antonio "La Tota" Carvajal, un compañero de equipo que luego se convertiría en una figura legendaria del fútbol mexicano. Sin embargo, su pasión por el deporte comenzó a decaer, eventualmente opacada por un creciente interés por la música. Después de dejar el fútbol, José Alfredo encontró trabajo como mesero en varios bares de la ciudad. Fue durante este periodo transformador que descubrió su profundo amor por la música. Comenzó a escribir sus primeras letras y a absorber el arte de algunos de los mejores mariachis de la Ciudad de México. Un momento clave ocurrió en el restaurante La Sirena, un lugar popular entre músicos y artistas. Allí llamó la atención de Andrés Huesca, quien reconoció su talento y escuchó algunas de las canciones originales de José Alfredo, incluyendo Cuando el destino, una pieza que tenía un significado especial para él y Yo. Huesca quedó tan impresionado que decidió grabar Yo,
lo que marcó el inicio de la exitosa carrera de José Alfredo. En 1948 hizo su debut en la radio en KEX AM, y poco después su poderosa voz resonó en las ondas de XEW-AM. Este fue el comienzo de su ascenso a la fama, ya que cautivó al público con sus letras sentidas y sus apasionadas interpretaciones, consolidándose como uno de los compositores más queridos de México. A pesar de su éxito, la vida de José Alfredo no estuvo exenta de dificultades. Amaba profundamente a México, pero nunca escapó por completo de la pobreza. Como describe Alicia Juárez en Cuando viví contigo, vivía entre la fama y la humildad. Al final, Cuando viví contigo revela la verdad sobre un hombre que, a pesar de sus pruebas, forjó un legado a través de su música que sigue resonando con el público hoy en día, desafiando los conceptos erróneos que han oscurecido su verdadera historia. Carrera musical cautivadora. Aunque nunca recibió formación formal en música, el talento natural de José Alfredo Jiménez como compositor le permitió crear composiciones atemporales que definirían el género. Sus canciones se han convertido en sinónimo de la identidad mexicana, y la descripción de Carlos Monsiváis sobre la música de Jiménez como un tratado sobre el ser mexicano es un testimonio de la profunda conexión que sus letras tienen con el corazón cultural y emocional de México. Sus obras a menudo reflejaban temas universales como el amor, el desamor, la soledad y la nostalgia, todo transmitido a través de un lenguaje simple, pero profundamente resonante. La carrera de Jiménez comenzó a despegar a finales de la década de 1940, después de que empezara a presentarse en cantinas y pequeños locales, pero su gran oportunidad llegó cuando fue descubierto por el famoso cantante y compositor Javier Solís. Sus canciones ganaron rápidamente popularidad y pronto se convirtió en una figura esencial de la escena musical mexicana. Su combinación de simplicidad lírica y emoción cruda tocó el corazón de los oyentes de todas las clases sociales, y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los más grandes compositores en la historia de la música mexicana. Entre sus canciones más famosas se encuentran El Rey, Copa tras Copa, Qué bonita es mi tierra, El Carretero y La Culebra. Estas composiciones no solo son emblemáticas de la música ranchera, sino también del panorama cultural más amplio de México. Su capacidad para expresar sentimientos de vulnerabilidad, orgullo y la condición humana de una manera que parecía tanto personal como universal, lo hizo muy querido por el público. Aunque la música de Jiménez a menudo se caracterizaba por su profundidad emocional, también era conocido por su ingenio y sentido del humor, como lo ilustra la anécdota que mencionaste. Su irreverencia hacia las élites de la sociedad, ejemplificada por su reacción humorística ante el plato de melón con jamón, habla de su profunda conexión con la clase trabajadora mexicana, algo que nunca olvidó, incluso cuando su fama creció. La preferencia de Jiménez por los antojitos de cantina y la comida tradicional mexicana sobre la alta cocina o platos extranjeros reflejaba su lealtad a sus raíces. Sus contribuciones no se limitaron solo a la música. Jiménez también hizo importantes aportaciones al cine, la televisión y la radio mexicanas. Compuso para numerosas películas, entre ellas Ahí viene Martín Corona, Póker de Haces y Guitarras de Medianoche, fusionando el mundo del entretenimiento y la música de una manera que resonaba con el público. Estos trabajos a menudo celebraban los mismos temas que se encontraban en sus canciones: los triunfos, las luchas y las complejidades de la vida cotidiana. La música de José Alfredo Jiménez ha sido interpretada por algunas de las voces más grandes de la música latina, incluidos Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Miguel, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Lola Beltrán, Ricky Martín, Plácido Domingo, Antonio Aguilar, Vicente y Alejandro Fernández y Juan Gabriel. Sus canciones han trascendido generaciones,
consolidando su lugar como uno de los compositores más queridos e influyentes de México. Infidelidades. A finales de la década de 1940, un joven José Alfredo Jiménez, profundamente enamorado de su novia Paloma Gálvez, compuso la desgarradoramente hermosa Paloma Querida. Era su manera de expresar su amor por ella, una serenata nacida de su corazón. Cuando Paloma la escuchó, buscó al intérprete más famoso de canciones en México en ese momento, Jorge Negrete, para que la interpretara. Negrete, asombrado por la sinceridad de la letra, grabó un álbum completo con canciones de José Alfredo, lo que resultó en un gran éxito para ambos. El 27 de junio de 1952, José Alfredo Jiménez y Paloma Gálvez sellaron su amor en una de las bodas más emotivas de la historia del entretenimiento mexicano. Paloma, a los 31 años, y José Alfredo, de 26, se casaron en una ceremonia católica en la Ciudad de México, rodeados de familiares, amigos e incluso de fans que lograron colarse en la iglesia. Entre los asistentes estaba el cantante Miguel Aceves Mejía, un amigo cercano de Jiménez, quien actuó como padrino de la boda. Las fotos del evento, que circulan en redes sociales, capturan la alegría y felicidad de la pareja en ese día tan especial, congelado en el tiempo. La composición de José Alfredo Jiménez siempre fue profundamente personal, a menudo inspirada por sus propias experiencias con el amor y el desamor. Sus letras más hermosas fueron elaboradas a partir de estas emociones, resonando con el pueblo de México y dejando un impacto duradero. Sus canciones se convirtieron en himnos de amor y anhelo, muchas de ellas dedicadas a las mujeres en su vida, incluida Paloma Gálvez. Canciones como Ella, Tu recuerdo, Qué suerte la mía, La que se fue y El hijo del pueblo reflejaban la profundidad de su afecto y admiración por Paloma, quien falleció en agosto de 2018 a los 97 años, dejando un legado lleno de amor y música. El hijo de José Alfredo Jiménez Jr., compartió que su madre dejó este mundo contenta, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Incluso en sus últimas horas, mantuvo su carácter animado, solicitando un pequeño vaso de vino antes de fallecer. A lo largo de su vida, Paloma permaneció conectada con la música de su esposo, aunque a veces evitaba ciertas canciones que le recordaban momentos en los que él la hacía enojar. A pesar de esto, llevaba su memoria consigo, escuchando sus canciones hasta el final. Sin embargo, su relación estuvo lejos de ser simple. José Alfredo, a pesar de estar casado, era conocido por sus maneras de mujeriego. Tenía fama de hacer que las mujeres se enamoraran de sus canciones, y aunque su matrimonio con Paloma fue duradero, también mantuvo una familia paralela con la bailarina María Medel, con quien tuvo 3 hijos, José Antonio, José Manuel y Marta. La existencia de esta otra familia se mantuvo en secreto durante muchos años, incluso para los propios hijos de José Alfredo. Paloma, siempre compuesta y cautelosa, nunca permitió que el público viera fisuras en su imagen como pareja. Paloma Jiménez, ahora la principal guardiana del legado de su padre, reflexiona con cariño sobre la calidez y ternura de su papá. Era un padre muy amoroso, muy cariñoso, recuerda. Era atento con su familia y sabía expresar su afecto. Sus recuerdos incluyen el valor que le enseñó sobre el dinero y cómo la animó a trabajar y estudiar, a pesar de su vida familiar cómoda. Ella recuerda con cariño un viaje a California, cuando su padre la llevó a ella y a sus hermanos de compras diciendo, «Pide lo que quieras». Fue un momento de pura alegría y emoción. Aunque José Alfredo y Paloma nunca se divorciaron, su doble vida inevitablemente trajo complicaciones. Paloma nunca confrontó directamente a su esposo sobre su otra familia, y solo más adelante en la vida los hijos de José Alfredo, de otras relaciones, se hicieron conocidos por el resto de la familia. Paloma Jiménez recuerda cómo se enteró por primera vez de los otros hijos de su padre.
Un día una vecina me dijo, «Tu papá no va de gira, se junta con viejas». Debía tener unos 10 años y pensé, «Este hombre está celoso», dice, reflexionando sobre las desconcertantes circunstancias de su infancia. Su historia de amor, complicada pero profundamente enraizada, fue inmortalizada en la película de 1988, Pero sigo siendo el rey, un tributo a su vínculo duradero. José Alfredo Jiménez se casó 3 veces, con Paloma Gálvez, conocida como la Musa de México, y la diva de la canción ranchera, con María Medel y con Alicia Juárez. De estos matrimonios tuvo 6 hijos, 2 con Paloma y 4 con Alicia. Su legado, tanto en la música como en la familia, sigue resonando a través de las generaciones. La impactante revelación de su última esposa. En los últimos años de su vida, José Alfredo Jiménez compartió sus días con Alicia Juárez, una talentosa cantante que alcanzó cierto reconocimiento internacional, en gran parte gracias a la guía y apoyo de Jiménez. Ambos estaban profundamente involucrados, tanto personal como profesionalmente, pero su relación estuvo lejos de ser idílica. En 2017, Alicia Juárez publicó Cuando viví contigo, un libro que relata su tiempo juntos. La obra, escrita por las autoras mexicanas Gabriela Torres Cuerva y Gina Tovar, se basó en horas de entrevistas con Juárez y ofreció una mirada cruda y sin filtros a su tumultuosa relación. En una entrevista de promoción del libro, Alicia Juárez habló con franqueza sobre los aspectos más oscuros de su relación con José Alfredo. Lo describió como un abusador, contando cómo su comportamiento se descontrolaba cuando él bebía. Cuando él bebía se volvía muy loco y agresivo. Cuando explotaba, había golpes e insultos, reveló, añadiendo que estos episodios a menudo eran seguidos por momentos de reconciliación, donde él se arrepentía de sus acciones. Paloma Jiménez, la primera esposa de José Alfredo, no tomó bien la representación de su exesposo por parte de Alicia. Reaccionó fuertemente, llegando casi a considerar acciones legales. Estuve a punto de demandar a Alicia Juárez porque esa mujer solo decía mentiras. Mi padre no era machista. Nunca me pegó ni con un pañuelo. Nunca lo vi violento ni borracho, aseguró Paloma. Siempre fue muy cariñoso con mi mamá. Sin embargo, la hija de José Alfredo, Asanza, fue más medida en su opinión, reconociendo que todas sus mujeres tuvieron una relación difícil con José Alfredo. Reflexionó que vivir con él era como estar casada con un huracán. Es importante señalar que José Alfredo nunca se casó legalmente con Alicia Juárez, a pesar de una ceremonia que se llevó a cabo. Ella no fue incluida en su herencia, que en cambio benefició a los hijos de su relación con María Medel. El testimonio de Juárez no fue escrito directamente por ella. Más bien, pasó un año hablando con Torres Cuerva y Tovar, quienes transcribieron cuidadosamente su relato. Alicia tenía apenas 16 años cuando cruzó caminos con José Alfredo, quien ya era una estrella y tenía 23 años más que ella. Ella anhelaba forjar una carrera en la música ranchera, y José Alfredo, quien comenzó a orientarla, la bautizó con su nombre artístico, Alicia Juárez. Su relación evolucionó, de mentor y protegida a pareja romántica, pero no estuvo exenta de conflictos. Torres Cuerva, quien trabajó de cerca en el libro, recordó que la historia de Alicia estaba llena de momentos intensos y dramáticos. Ella relató cómo José Alfredo una vez la arrastró por el cabello en una fiesta, y nadie intervino. No hubo una sola persona que fuera a salvarla, dijo Cuerva, un sentimiento que ilustra el machismo profundamente arraigado de esa época, donde el comportamiento de José Alfredo a menudo era ignorado o justificado por quienes lo rodeaban. A pesar de estos momentos problemáticos, Alicia fue tajante en que nunca se vio a sí misma como una víctima. No quería ser percibida como una mártir, y aunque relató su historia, eligió no centrarse en su sufrimiento. En cambio, el libro sirve como una cartografía de su tiempo juntos,
capturando tanto la belleza como el dolor de su relación. Tovar, una de las autoras, señaló que las dinámicas entre ellos cambiaron con el tiempo. Inicialmente, José Alfredo tenía el control. Era la figura dominante, pero a medida que su relación avanzaba, Alicia ganó más poder, y el equilibrio de control entre ellos cambió. Las autoras también tuvieron acceso a numerosas cartas que José Alfredo le escribió a Alicia, muchas de ellas escritas en momentos de reconciliación. Estas cartas, junto con bocetos de sus composiciones, ofrecieron una rara visión del estado emocional y el proceso creativo del compositor durante su tiempo juntos. Una de las partes más conmovedoras del libro es la descripción de la muerte de José Alfredo en 1973, que Alicia relató de una manera profundamente personal y emotiva. Tovar y Cuerva querían capturar su voz mientras describía el momento en que los ojos azules de José Alfredo perdieron la vida. La escena, llena de tristeza y finalismo, retrataba a José Alfredo no como la figura más grande que la vida que el público conocía, sino como un hombre al final de su viaje, despojado de la persona de el rey y el hijo del pueblo. Después de la repentina muerte de José Alfredo, Alicia experimentó una profunda tristeza, así como una difícil batalla por su herencia. Luchó con uñas y dientes para proteger sus derechos, una lucha que la sumergió en un aislamiento emocional. Ella cae en un hoyo profundo, se encierra en sí misma y no quiere ver a nadie, explicó Cuerva. Sin embargo, con el tiempo, Alicia encontró la fuerza para continuar su carrera. No tener a José Alfredo a su lado la hizo verse completamente, y lo que realmente era. Eso es una muestra de su integridad, concluyó la autora. Alcoholismo y su dolorosa desaparición. En los últimos días de su vida, José Alfredo Jiménez fue consumido por los mismos demonios de los que había cantado durante tanto tiempo, el alcohol. A medida que su salud se deterioraba, se encontró convaleciente en una clínica en Londres, al sur de la Ciudad de México. A pesar de su estado frágil, hizo una última aparición pública en el programa Siempre Domingo, despidiéndose de su audiencia con un par de canciones. Luego, regresó al hospital, donde, durante una visita de su sobrino José Alfredo, quien también era su compañero de fiestas, el compositor hizo una predicción conmovedora. El viaje a Dolores se acerca. Esta enigmática declaración insinuaba su muerte inminente y reflejaba el sentido de finalismo que se había instalado en él. La vida de José Alfredo había sido una mezcla de inmensa alegría y profunda tragedia, a menudo entrelazada con su pasión por la música y el destructivo poder del alcohol. Su proceso creativo fue un testimonio de su capacidad para extraer de las realidades duras, a menudo dolorosas, de la vida. Un ejemplo de ello fue su canción El borracho llegó borracho. En una ocasión, compartió cómo la inspiración para esta canción vino de una historia sobre dos compadres, amigos cercanos, que a toda costa querían saldar una cuenta entre ellos. ¿Su solución? Salir a la calle y resolverlo a balazos. El sobreviviente pagaría la cuenta, que ascendía a 52 pesos con 35 centavos. Sin embargo, la ironía fue que ninguno de los dos acertó en el blanco. Esto dejó a dos viudas y una cuenta impaga, un escenario oscuro y cómico que José Alfredo transformó en una reflexión conmovedora sobre lo absurdo del orgullo, la amistad y el destino. El alcohol, sin embargo, no solo fue la musa de muchas de sus canciones, sino también el veneno que lo consumió gradualmente. Su batalla contra el alcoholismo fue una de las grandes tragedias de su vida, contribuyendo a la cirrosis hepática que finalmente le quitó la vida. Su muerte a los 47 años fue el resultado directo de esta adicción, marcando el final de una era en la música ranchera. Incluso había escrito una canción llamada La Última Copa, que podría verse como una premonición agridulce de su destino. En ella, canta sobre la última copa, una oda al ineludible atractivo del alcohol, reflejando las luchas que enfrentó en su propia vida.
José Alfredo Jiménez falleció el 23 de noviembre de 1973, en la Ciudad de México. Su muerte dejó un vacío profundo en el mundo de la música ranchera. Hoy en día, sus restos descansan en el cementerio de su ciudad natal, un lugar que él mismo había cantado en canciones como Camino de Guanajuato y Gracias. En esos temas, había previsto su eventual regreso a la tierra que lo formó, su espíritu entrelazado para siempre con los lugares, las personas y las pasiones que definieron su extraordinaria vida. Su última esposa también pasó por una trágica partida. A los 68 años, Alicia Juárez gozaba de una salud envidiable, por lo que la noticia de su muerte repentina en agosto de 2017 causó un gran impacto en el mundo del entretenimiento. La viuda de José Alfredo Jiménez, una de las figuras más queridas de la música mexicana, falleció inesperadamente en su hogar en Dolores Hidalgo, México, debido a un infarto masivo. Su representante, Elías Cañete, confirmó la noticia, según lo reportado por La Jornada, un importante periódico mexicano. De acuerdo con Cañete, Alicia se había levantado temprano, alrededor de las 6 de la mañana, para ir al baño. Al regresar a la cama, notó algo extraño. Ella no se había movido ni hablado. Preocupado, tocó su pierna y la encontró fría al tacto. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, descubrió que Alicia había fallecido mientras dormía. Alicia Juárez, conocida cariñosamente como la Musa de México, fue la tercera y última esposa de José Alfredo Jiménez, quien había fallecido en 1973. También fue la inspiración de muchas de las canciones de Jiménez, un papel que consolidó su lugar en la historia de la música mexicana. Nacida como Alicia López Palazuelos en La Barca, Jalisco, se trasladó con su familia a Oxnard, California, a una edad temprana. La carrera de Alicia Juárez despegó cuando tenía apenas 16 años y no tardó en convertirse en una de las voces más celebradas de su tiempo. Su talento trascendió fronteras, llevándola desde su México natal a España y Colombia, donde su música cautivó a los públicos. A lo largo de los años, lanzó varios álbumes que se convertirían en piedras angulares de su legado, como José Alfredo y Alicia, en 1971, Mis últimas grabaciones con José Alfredo Jiménez, en 1975, y Voz y Sentimiento, en 1990, entre otros. Su obra, que abarcaba una amplia gama de emociones y estilos, dejó una huella profunda tanto en la música ranchera como en sus oyentes. Pero su talento no se limitaba al estudio de grabación. Alicia también dejó su huella en la gran pantalla, adentrándose en el mundo del cine y protagonizando varias películas. Llevó su presencia única a proyectos como La Loca de los Milagros, en 1975, Juan Armenta, El Repatriado, en 1976, y La Sotana del Preso, en 1979. Cada papel sumó una capa más a su repertorio artístico, mostrando no solo sus dones vocales, sino también su capacidad para encarnar personajes con profundidad y emoción. Tras su fallecimiento, fuentes familiares revelaron que sus restos serían llevados a Oxnard, la ciudad donde había pasado gran parte de su vida y donde aún vivían su madre, hermanos e hijos. La muerte de Alicia Juárez marcó el fin de una era, tanto en la música mexicana como en el legado de José Alfredo Jiménez, pero sus contribuciones a ambos nunca serán olvidadas. El legado de José Alfredo Jiménez perdura a través de las voces de innumerables artistas que han dado vida a sus canciones. Su influencia en la música ranchera es incomparable, con sus composiciones formando la columna vertebral del alma cultural de México. Sus premios son un testimonio de ello. 3 bustos en la Ciudad de México, un museo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, que sigue celebrando su obra cada año en su estado natal. Su reconocimiento póstumo, incluido el Premio Juventino Rosas 2018 otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México,
refuerza aún más su lugar como un querido ícono cultural. Muchos lo recuerdan como el rey de la música ranchera, el hijo del pueblo y el patrón de las cantinas, títulos que reflejan su profunda conexión con el corazón y el alma de México. Pero, ¿qué es lo que hace que la música de José Alfredo Jiménez siga resonando a través de las generaciones? Déjanos saber en los comentarios qué significa la música de José Alfredo Jiménez para ti. Y si te gustó este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre las leyendas de la música mexicana.